Buenas noches, América. Por primera vez llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos dos casos históricos sobre la discriminación laboral en contra de la comunidad LGBTI. Las leyes federales de derechos civiles en Estados Unidos protegen de la discriminación laboral basada en el sexo, pero se refieren únicamente a que no lo pueden despedir de su trabajo por ser hombre o mujer, dejando así a la comunidad LGBTI desprotegida. Son tan solo 22 estados y el Distrito de Columbia que cuentan con leyes a nivel estatal que protegen a esta comunidad de la discriminación. El caso que ha acaparado titulares es el de Amy Stephens, quien hace 7 años pensó en suicidarse antes de anunciar que se llamaría Amy en vez de Anthony. Fue en 2013 cuando Anthony decidió cambiar su identidad al de una mujer. Dirigía en ese entonces una funeraria y fue despedida a las 2 semanas. El argumento de su empresa es que violó las normas de código de vestimenta al vestirse como una mujer. El fallo sobre este caso decidirá si las personas transgénero están protegidas por la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, que ya prohíbe la discriminación basada en el sexo. Pero entonces, ¿qué pasa con la discriminación basada en la orientación sexual? O la discriminación basada en si una persona decide identificarse con un género distinto al que nació. Con 58 años de edad, Amy dice que, y abro comillas, hoy tengo algo que nadie me puede quitar. Hoy me siento feliz siendo yo. Cierro comillas. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago de Chile. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Legret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, empresas estadounidenses comienzan a sentir el impacto de la guerra comercial con China. El presidente Trump dice que no colaborará con el Congreso en la investigación que podría conducir a un juicio político en su contra. ¿Tiene piso legal el mandatario para negarse? Alza de combustible en Ecuador desató una incontrolable ola de manifestaciones que amenaza con poner en jaque al gobierno de Lenín Moreno. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Este jueves continuarán las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Una batalla que le ha costado a las corporaciones estadounidenses, según los datos recopilados por The Tariffs Hurt the Heartland, unos $34.000 millones. Si bien la confianza del consumidor se mantiene en niveles elevados, las cosas no se ven bien. China está censurando el acceso a los juegos de la NBA y Estados Unidos está en la lista negra de ciertas compañías chinas y las empresas estadounidenses temen el impacto de los aranceles en las ventas de la temporada navideña. Tariffs Hurt the Heartland proyecta que los hogares aumentarán los costos en $1.000 después de que entre en vigencia la ronda de aranceles más reciente, compensando así el beneficio que los consumidores obtuvieron de los recortes de impuestos bajo la administración de Trump. Mientras los economistas temen que la guerra comercial esté afectando la economía global y que podría ser el catalizador de una recesión en la Unión Americana. La Casa Blanca ha anunciado que no cooperará con el Congreso de Estados Unidos en el proceso de investigación para concluir si hay motivos suficientes o no para abrir un juicio político contra el presidente. El gobierno de Donald Trump alega que se trata de una decisión partidista que viola la Constitución y de esta forma inicia una batalla legal entre el Ejecutivo y el Legislativo de Estados Unidos. En su carta al Congreso, el abogado de la Casa Blanca sostiene que la investigación carece de base legal legítima y por lo tanto ni Trump ni su administración pueden participar en una investigación que consideran inconstitucional. La demócrata y líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha respondido con una similar contundencia, asegurándole que, señor presidente, usted no está por encima de la ley y rendirá cuentas. Para hablar de este tema nos acompaña Joseph Maloof, él es abogado constitucionalista y analista legal también. Abogado, bienvenido y buenas noches, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, esta semana la Casa Blanca anunció que no va a cooperar con el proceso de investigación del Congreso porque consideran que tienen el objetivo político de deslegitimar a Trump. ¿Esto es legal? Buenas noches, Emiliana, gracias por tenerme. Y no es legal. El presidente y todos los individuos que viven en este país están sujetos a la jurisdicción del Congreso.
el Congreso en particular tiene la función de tomar testimonio no solamente de miembros del Ejecutivo o de cualquier otro grupo del gobierno, pero testigos y personas privadas que tienen información importante para el Congreso. Así que bajo la Constitución, la Cámara Baja tiene la función de investigar. Investigar significa que tienen el poder de supina, que es un citatorio jurídico, que en latín supina significa bajo pena. Así que claramente están bajo pena de cumplir con todo lo que el Congreso está pidiendo. Y esta carta de 8 páginas, que fue preparada por un abogado, pero no refleja eso, porque no tiene ningún concepto legal, es una carta absurda. El presidente tiene que cooperar como cualquier otro presidente tuviera que hacerlo. El presidente no está más allá de la ley, y eso es lo que el juez que ya revisó este caso en una de las cortes en Nueva York determinó recientemente. Abogado, la Casa Blanca alega que el Congreso violó precedentes y negó al presidente su derecho al debido proceso. ¿A qué se refiere la administración de Donald Trump con eso y qué tuvo que haber hecho diferente el Congreso? Bueno, él se refiere a que el Congreso no ha tomado un voto oficial sobre la investigación del presidente, y eso no es requerido bajo la Constitución. El artículo 1 de la Constitución lo único que menciona es que el Congreso tendrá la responsabilidad de los juicios políticos, o sea, de poner cargos donde creen que es apropiado. Y la conducta inapropiada es conducta inapropiada que el Congreso piense que es inapropiada. Así que no tiene sentido que el Congreso vote para hacer algo que ya tienen el derecho de hacer. Ahora, yo entiendo que el presidente quiere que pasen reglas para tratar de permitir que los miembros del Partido Republicano que lo apoyan a él llamen testigos y traigan pruebas para perder el tiempo, como lo han hecho en el pasado. Y eso es algo que en esta ocasión la Cámara no quiere hacer. Así que no hay ninguna base legal. Ahora, el precedente que el presidente habla se refiere a 2 casos que han estado enfrente del Congreso por juicio político, 1868, Andrew Jackson, y también en el año 2000 a 1998 con Bill Clinton. En ambos casos, antes de hacer la investigación, el Congreso votó para hacer la investigación. Una vez más, algo técnico, pero no es requerido, y yo creo que ese argumento no va a funcionar en una corte. ¿Y cuál sería el próximo paso? Tienen que continuar con la investigación, o sea, tratar de mandar citatorios jurídicos, supinas, en contra de personas que se rehúsan a testificar. Tienen la opción de que si no se presentan a testificar, que el Congreso puede mandar a arrestarlos o el Congreso puede mandar a multarlos. Y multas no pueden ser pagadas por el gobierno, tuvieran que ser pagadas por el individuo y podrían ser cantidades bien altas. Hemos visto multas de 5, 10, 15 mil dólares diarios por desobedecer una orden del Congreso. Así que esa es una opción. La segunda opción, que yo creo que es inevitable a este punto, es eventualmente formar todos los artículos que se van a presentar en contra del presidente. Sabemos que hay un artículo, por lo menos, en contra de él por recibir o solicitar ayuda de un país extranjero. Es contrario a la ley electoral federal, que sabemos que el presidente tiene que cumplir. Al mismo tiempo, hay un segundo artículo que podría envolver abuso de autoridad. El concepto de que el presidente utilizó su oficina para negarle ayuda militar a un país hasta que ese país se dedicara a buscar información dañina en contra de un contrincante político es peor que Watergate, lo cual hemos visto en el pasado resultó en destituir a un presidente del poder. Así que lo que le toca a la Cámara es continuar investigando, presentar los artículos. Si el presidente no coopera, entonces añadir un tercer artículo, como lo hicieron en el caso de Richard Nixon, por no cooperar con una investigación congresional, lo cual también es un delito que puede causar que el presidente sea removido de oficio. Joseph Maloof, analista legal y abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme, Liliana. Y es innegable el progreso de las mujeres en el ámbito laboral. Hoy en día en los Estados Unidos las mujeres ahora obtienen más títulos universitarios y de posgrado que los hombres. Forman la mitad de la fuerza laboral y se ha ido cerrando la brecha en la gerencia media.
Media docena de estudios globales han encontrado que las empresas que emplean a mujeres en grandes cantidades superan a sus competidores en todas las medidas de rentabilidad. Sin embargo, una gran brecha de confianza separa a los sexos. En comparación con los hombres, las mujeres no se consideran listas para los ascensos. Predicen que les irá peor en las pruebas y, en general, subestiman sus habilidades. Esta disparidad proviene de factores que van desde la educación hasta la biología. La evidencia muestra cuán devastadora puede ser esta falta de confianza. Resulta que el éxito de correlación se correlaciona tan estrechamente con la confianza como con la competencia. Un creciente grupo de evidencia muestra cuán devastadora puede ser esta falta de confianza. Resulta que el éxito se correlaciona tan estrechamente con la confianza como con la competencia. No es de extrañar que las mujeres, a pesar de todo nuestro progreso, todavía estemos lamentablemente subrepresentadas en los niveles más altos. Todo esto son malas noticias. La buena noticia es que con el trabajo se puede adquirir confianza, lo que significa que la brecha de confianza, a su vez, se puede cerrar. Y vamos ahora a una noticia en positivo. Después de leer varias historias de niños que tenían que devolver sus almuerzos porque no tenían suficiente dinero en sus cuentas de la cafetería, Dustin Wright creó una recaudación de fondos en Facebook con el objetivo inicial de recaudar unos $1,000 para los saldos negativos de las cuentas de almuerzo en la escuela secundaria del condado de Amherst. El ex infante de Marina y padre de 3 hijos escribió, y abro comillas, que los niños no deberían preocuparse por los saldos de sus cuentas, solo necesitan enfocarse en la escuela y obtener alimentos para alimentar sus mentes y cuerpos en crecimiento, cierro comillas. Con este mensaje, Wright superó su objetivo inicial y cerró la campaña una vez que alcanzó los $7,676. Con este éxito, no descarta seguir con esta iniciativa y extenderla a otros centros educativos. Hay toque de queda en Ecuador en los lugares más cercanos a edificios gubernamentales, mientras que aumentan las manifestaciones por el descontento con la subida del combustible. Los manifestantes buscan un acuerdo con el presidente Lenín Moreno en pleno paro nacional. Para analizar la situación actualmente en Ecuador nos acompaña Joseph Humer. Él es experto en seguridad y también director ejecutivo de Centros para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, Lenín Moreno recientemente, y ayer también lo hizo Juan Guaidó, están acusando a Nicolás Maduro y a Rafael Correa, su antecesor y ahora principal rival político, de estar detrás de las manifestaciones y de un golpe de Estado. ¿Qué tan cierto es esto? Yo creo que hay que mirar las evidencias, pero lo que es muy conocido es que el exmandatario Rafael Correa tenía ciertos contratos con el gobierno de Venezuela para ser asesor. Es alguien, cuando era presidente, que era muy cercano al entonces mandatario del fallecido Hugo Chávez, que pertenece a la Alianza Bolivariana, o sea, era un aliado estratégico principal del régimen de Venezuela. Entonces yo no creo que esa alianza se rompió simplemente porque Rafael Correa salió de la presidencia. Más bien se ha visto en otros casos como en Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que era muy aliado de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, ahora está regresando al poder, potencialmente en Argentina, cuando vemos los resultados de las elecciones. Yo creo que el punto importante de todo esto es hay que entender que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es más que simplemente un espacio de poder dentro del territorio venezolano. Es una red, por lo menos regional, hasta internacional, que ocupa espacios en varios países de la región y estamos viendo ahora qué podría pasar en un eventual conflicto con Venezuela. Ellos van a activar sus redes regionales para destabilizar la región. Entonces, a pesar de que Nicolás Maduro lo ha negado, sí es posible que su gobierno en disputa esté financiando a las personas que están llevando a cabo este tipo de manifestaciones, por ejemplo, en las calles donde hemos visto que han incendiado algunas llantas de vehículos y que han bloqueado también la vía. Sí, es posible. Mira, este tipo de actividades de destabilización, estas manifestaciones y grupos de choque, no es muy costoso en realidad de activar. Es más costoso de mantener, pero en el momento que quieres movilizarlos para la calle no es muy costoso. Se ha visto esta evidencia en otros eventos durante el transcurso de los últimos años. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, el famoso Caravanas de Centroamérica. Eso tenía una vinculación con ONGs en Honduras que tenía
un cercanamiento con Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro, y había algunas evidencias de que había un financiamiento a estas ONGs para provocar las caravanas de Centroamérica. Y al final del monto de dinero que estamos hablando, no es mucho, estamos hablando, a lo mejor en ese caso era como $500,000, un poco más tal vez. En este caso podría ser algo parecido. Entonces, no es muy costoso hacer este tipo de actividades, sostenerlos mediante mucho tiempo. Sí, obviamente eso ya es cuando suben los costos. Joseph, ¿qué tan probable es que Rafael Correa esté actualmente en Venezuela? Y si sí lo está, Juan Guaidó ha dicho que lo van a encontrar. Pero ¿qué puede hacer Guaidó si no controla a los militares? Y, por ejemplo, se supone que Jesús Santrich también podría estar en Venezuela, el reincidente de las FARC colombiano. Claro, sí, justo yo iba a decir el mismo ejemplo de Santrich en Venezuela con la FARC. Yo creo que no va a ser tremendamente difícil, no va, o sea, va a ser relativamente fácil saber si Correa está en Venezuela. El problema va en poder comprobarlo, porque como el caso de Santrich, mucha gente, había testigos que la han visto, había mucho informaciones de dónde estaba, hasta la ubicación, pero es muy difícil sacar una evidencia, una foto, algo físico que se pueda demostrar. Yo creo que Correa sería lo mismo en ese sentido. Pero yo diría que no es imposible, y si está en Venezuela, yo creo que estaría bajo el ojo de muchas personas, porque ahorita Venezuela está abajo del mundo, no solamente la posición o del gobierno interino de Juan Guaidó. Correa también está pidiendo un adelanto de elecciones. ¿Es válida esta petición? Y sería parte de lo que está ocurriendo en Ecuador, pues actualmente una estrategia para ayudar a debilitar a Lenín Moreno. Mire, yo creo que, bueno, las elecciones son evidentemente parte. En muchos casos en América Latina, Miriana, yo creo que las elecciones son un poco de distracción, cuando que tratan de jugar con fechas de elecciones, moverlos, adelantarlos, atrasarlos, porque en realidad en este momento en América Latina lo que estamos viendo son movilizaciones que están tratando de destabilizar fronteras, y eso creo que hay que mirar con mucho cuidado en el caso de Ecuador, porque sabemos bien que Colombia está muy desgastado con las movilizaciones y conflictos fronterizos que tienen con Venezuela en el lado del oeste de Colombia. Ahora potencialmente Venezuela, si quisiera provocar más, podría tratar de movilizar un tipo de presión en la frontera occidente de Colombia y la frontera sur con Ecuador. Entonces, esto me suena como parte de la misma estrategia del régimen de Venezuela de poder empezar conflictos fronterizos para poder destabilizar la región y chantajear a los aliados de Estados Unidos. Y eso que usted menciona, Joseph, es bastante interesante, ¿no? Las movilizaciones para desestabilizar las fronteras. ¿Qué impacto podría tener esto a nivel regional, pues en el hemisferio occidental? Mira, lo estamos viendo por toda la región, en realidad. Lo estamos viendo entre la frontera de Chile y Argentina, en la frontera de Bolivia y Perú y Chile, en la frontera, la famosa triple frontera en Paraguay, Argentina y Brasil, obviamente todas las fronteras de Venezuela, incluyendo las fronteras marítimas de Venezuela, están en disputa, Nicaragua, Centroamérica. Estamos viendo una época de conflictos fronterizos en América Latina, que eso extiende hasta la frontera con Estados Unidos, y yo creo que esto es un mecanismo para poder poner un reto en el concepto de Estado soberano. Entonces Venezuela es un actor, una herramienta en un conflicto mucho más grande, y eso se está evidenciando más con el tiempo. Joseph, y entonces estos conflictos fronterizos, ¿qué impacto pueden tener en los latinoamericanos y cómo vemos el futuro de la región? Bueno, pueden tener diferentes impactos. Yo creo que obviamente son factores de destabilización, pero también pueden provocar movilizaciones de militares y policías a las fronteras, que eso pone más presión en la frontera. Puede activar más casos de migración, migración masiva, migración irregular, y el desplazamiento de las personas que están dentro de esas redes migratorias. Y con todo ese espacio y movimiento, lo preocupante es que también se pueden mover terroristas, ¿no? Y eso yo creo que, mira, hay que entender que todo esto funciona bajo redes. Cuando muchos miramos a Venezuela, a veces pensamos que estamos mirando un gobierno que ya no es un gobierno, el régimen ya no funciona como gobierno, funciona como una red, y esa red tiene contactos mediante rutas, mediante finanzas, por muchos países en América Latina y el mundo. Joseph, ¿y este tipo de activación
pues este tipo de conflictos que están activando la migración en el hemisferio occidental y en múltiples países, ¿qué impacto podría tener entonces en los migrantes? Por ejemplo, los migrantes venezolanos que al intentar ingresar a Ecuador se están viendo obligados a pedir visas y ya son 9 países en Latinoamérica que le están pidiendo visado, por ejemplo, a los venezolanos. Entonces, este tipo de crisis está generando aún más migrantes y otros países están rechazando a estos mismos migrantes. ¿Qué ocurre ahí? Mira, esto es un buen punto, Emiliana, porque las primeras víctimas de este tipo de manipulaciones y este tipo de estrategias son los migrantes. Los migrantes son los, digamos, abusados, los manipulados y que muchas veces resultan ser las primeras víctimas de este tipo de cosas. Las rutas de los migrantes son infiltrados, ayuda humanitaria de los migrantes es robado. Entonces los migrantes realmente están vulnerables. Yo creo que es muy importante poder cuidar y proteger a los migrantes, pero una forma de protegerlos no es simplemente darles comida o darles ayuda humanitaria. Otra forma de protegerlos es darles seguridad y contrainteligencia, asegurar que estos migrantes no van a ser contaminados con redes ilícitas y redes subversivas. Entonces yo creo que en este momento ese es uno de los retos más importantes en toda América Latina y eso incluye a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que apoyar a América Latina en el lado de contrainteligencia para asegurar que los migrantes no sean abusados. Joseph, y regresando a Ecuador, ¿qué impacto tiene en el hemisferio occidental que Lenín Moreno haya decidido transferir la sede de gobierno de Quito al centro del país, a Guayaquil, del centro del país a Guayaquil en la costa? ¿Y qué impacto tiene en la región? Claro, a nivel de estrategia, conduce un vacío en el norte de Ecuador, que si estamos viendo esto como un conflicto fronterizo, pone un vacío donde las redes subversivas de Maduro y Venezuela pueden activarse mejor en el norte, porque ahora el gobierno, el Lenín Moreno, sus esfuerzos están en el sur, están en Guayaquil, en la costa pacífica. Entonces eso llega a un vacío y eso es preocupante, porque al final del día, el lado que creo que hay que entender en geografía, donde está cerca, es el lado de las fronteras entre Colombia y Ecuador y eso que lleva a la frontera con Panamá, porque estamos llegando cuando cruzas esas fronteras, estamos llegando a Centroamérica y obviamente al canal de Panamá, porque si este tipo de estabilización crezca y se mueve al norte, puede ser mucho más desastroso para el comercio, para muchas cosas más. Y es que ya son más de 500 detenidos y al menos unos 4 muertos. ¿Cómo vemos el panorama a corto plazo en Ecuador? En Ecuador mismo yo creo que el corto plazo es una negociación. Yo creo que Lenín Moreno lo ha dicho que quiere negociar y quiere ver cómo va a resultar un tipo de salida pacífica. Yo creo que tenemos que apoyar esa iniciativa, pero también tenemos que entender quién está causando esta destabilización. Yo creo que el presidente Moreno ha sido muy claro en sus declaraciones en indicar de que el régimen de Nicolás Maduro está detrás de esto mediante otras alianzas que tiene dentro del país, incluyendo el exmandatario Rafael Correa. Ese tipo de claridad es necesario para poder tener una negociación un poco transparente. Entonces yo creo que está tomando las medidas correctas, pero yo creo que de cierta forma esto vino de moda sorpresa para el presidente. ¿Y se puede lograr un diálogo transparente con Nicolás Maduro detrás o financiando esto si sí resulta ser verdad? No, yo no creo que la negociación sería con Maduro mismo. Yo creo que la negociación sería con Rafael Correa. Entonces, Correa tendría que estar presionado mucho más para que él entienda que hay consecuencias por esto, ¿no? Joseph, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Cuestión de Poder. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y ya continuamos con más de esta edición de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder. El presidente Donald Trump decidió en los últimos días retirar las tropas estadounidenses del noreste de Siria, abandonando a sus aliados kurdos. Una decisión que le abrió la puerta a una posible invasión de Turquía en la zona. Los combatientes kurdos han sido cruciales aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico o ISIS en el norte de Siria. Trump toma la decisión a pesar de que altos funcionarios en el Pentágono y en el Departamento de Estado lo asesoraran en contra de esta medida, pues abogan por una presencia moderada de tropas estadounidenses para continuar combatiendo a ISIS y contrarrestar la presencia de Rusia en Irán.
Es tiempo para el debate y para eso vamos a pasar a mi derecha. Primero que me acompaña aquí Israel Ortega. Él es analista conservador. Israel, bienvenido. Gracias. Y después a mi izquierda nos acompaña Federico de Jesús. Él es analista demócrata. Jesús, bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Perfecto. Vamos a empezar entonces con esta polémica que ha generado también de cierta manera una ruptura dentro del propio partido del presidente Trump. Los republicanos, muchos no están de acuerdo. Israel, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que tal vez la forma en cómo el presidente anunció lo que hizo, tal vez no fue la mejor forma de hacerlo, pero en cuestión a cumplir con la promesa que el presidente hizo en la campaña y en los años de presidencia, de tratar de retirar la presencia de tropas estadounidenses, creo que es apropiada. Siempre y cuando tengamos un plan, y creo que eso es parte de lo que vamos a esperar de la Casa Blanca, es concretar, esperar de ellos detalles, ¿no? De cómo vamos a asegurar de que esto no cause, ¿no? Que ISIS pueda regresar y que esas acciones puedan poner este país en peligro. Pero yo creo que apropiado, creo que el pueblo americano también está de acuerdo con la idea, con la premisa de que no deberíamos tener una presencia en otras partes del mundo si no es necesario. ¿Veremos retrocesos con esta decisión en la región? Es que el asunto aquí no es si Estados Unidos debería de tener tropas en Siria o no. Las lleva teniendo desde Obama, las ha tenido bajo Trump. Y el asunto es que Estados Unidos está cometiendo el mismo error que cometió en 1991 en Irak, cuando le dijeron a los kurdos que se levantaran contra Saddam Hussein. Estados Unidos los abandonó y los masacraron. De hecho, eso fue una de las justificaciones para la invasión del 2003. Estados Unidos hizo algo parecido en Afganistán. Apoyaron al Mujahideen cuando Rusia invadió Afganistán. La Unión Soviética en aquel momento se retiran, abandonan al Mujahideen, el Mujahideen se convierte en el Talibán y mira lo que sucedió después. El estar abandonando aliados, sujetándolos a un ataque de Turquía que empezó a bombardear hoy en Siria, es contrario a la seguridad nacional de Estados Unidos. Claro que se puede debatir si Estados Unidos debe tener tropas allí o no. El asunto es estar abandonados a los únicos soldados que estuvieron peleando contra el Estado Islámico a nombre de Estados Unidos, porque Estados Unidos no quería enviar tropas de combate. Así que yo creo que es una decisión totalmente errada y por eso vemos al presidente del Senado, Mitch McConnell, y la mayoría de los republicanos oponiéndose. Y hablando precisamente del senador republicano Mitch McConnell, que es una figura clave en toda esta polémica, porque es una persona que siempre ha defendido a Trump en las buenas y en las malas, y en esta ocasión se retira del Ejecutivo y lo contradice. Creo que hemos visto algunos republicanos, particularmente en temas de la política exterior, diferenciarse con el presidente, y no creo que eso sea algo malo. Es bueno tener diferencias de opinión en el mismo partido. A mí me sorprende, francamente, escuchar de mis amigos en la izquierda criticar esta medida del presidente, porque por tantos años la política del Partido Demócrata y de la izquierda era eso, ¿no? De que no deberíamos tener una presencia en el mundo si no es necesario. El mismo candidato a la presidencia, Bernie Sanders, habla acerca de esto. Así que creo que a veces la gente quiere criticar al presidente Trump, a veces cuando está tomando una posición que anteriormente estabas de acuerdo. Nada más que como ahora se trata del presidente Trump, es como una reacción de criticar y estar de contra del presidente. Y los kurdos, los combatientes kurdos han dicho que se sienten un poco abandonados después de que el Ejecutivo tomara esta decisión. ¿Cómo deja esto a Estados Unidos ante la región y la comunidad internacional en general? Es que esto es parte de un patrón. La decisión de darle luz verde a Turquía de que bombardea a los kurdos afecta a Estados Unidos, ayuda a Rusia en Siria, ayuda a Assad, al dictador. Y pudiera potencialmente provocar que el Estado Islámico vuelva a resurgir. El mismo senador republicano Lindsey Graham ha dicho, la lucha contra ISIS no se ha acabado. Y entonces esto es parte de un patrón de Trump, de atacar a los aliados, atacar a Canadá, atacar a los europeos pues, hacerle favor a los autócratas que ahora son los aliados de Trump y no necesariamente de Estados Unidos. O sea que el interés nacional es una cosa y lo que está haciendo Trump en realidad es otra. Que de nuevo podemos estar debatiendo si fue una buena idea que Estados Unidos tuviera tropas allí, si se deben de retirar, pero el asunto es lo de los kurdos y las alianzas. Si Estados Unidos no tiene aliados, nadie va a confiar en este país. Cuando haya un conflicto próximo, que ojalá no suceda, pero probablemente suceda, ¿quién va a querer hacer alianza con Estados Unidos? Esto es bien malo para la seguridad nacional.
Israel, y entendemos, y de hecho lo aplauden muchos de los seguidores de Trump, que esté cumpliendo con sus campañas, pues con sus políticas de campaña y sus promesas, ¿no? Pero ¿qué significa que el Ejecutivo haya ido en contra de asesorías de parte del Pentágono y del Departamento de Estado para retirar a las tropas y cumplir, en fin, pues con una de sus promesas de campaña? Bueno, la Constitución de este país provee mucha autoridad, particularmente en temas de política exterior y en temas de seguridad nacional al presidente. Es decir, el presidente puede obviamente tomar la opinión y el consejo, asesoría de miembros de su gabinete y el Pentágono, pero al final del día el presidente no es el que es la última palabra. Y en este caso fue así como el presidente lo hizo respecto a este tema tan delicado. Creo que una pregunta que no sé, yo no he escuchado una buena respuesta para aquellos que critican la medida del presidente es, si no lo hacemos ahora, ¿hasta cuándo vamos a continuar a tener una presencia y apoyar a los kurdos? No he escuchado una respuesta si va a ser una semana, un mes, un año, varios años. Como tú sabes, esta semana cumplimos 18 años de tener una presencia en Afganistán. Así que creo que el pueblo americano, como señalas en tu pregunta, ¿no? Está cansada, ¿no? de tener tantas tropas en otras partes del mundo y no saber exactamente cuál es el propósito o el fin de tener esa presencia. Federico, Trump amenazó esta semana también a Turquía con intentar causar un poco de caos en su economía si estos llevaban a cabo... Un poco de caos, no dijo destruir la economía de Turquía como él ha hecho en el pasado. Yo no sé cuándo él ha hecho eso en el pasado, ni como empresario ni como presidente, pero perdón que te interrumpa, es que la declaración fue bien llamativa. ¿Qué opinan al respecto? No, Federico, continúa. O sea, destruir la economía. Él dice que él es el sabelotodo. Literalmente dijo que unmatched wisdom, o sea, nadie es más sabio que Trump. No sé en qué ocasión él destruyó la economía de Turquía, porque eso le conviene a Estados Unidos o no. Él obviamente está recibiendo críticas dentro de su partido, así que se tiene que defender y tira un tuit así. Estados Unidos, si tiene la habilidad de destruir la economía de Turquía, no lo va a hacer porque Turquía es un aliado de la OTAN. Y si Estados Unidos se atreviera a hacer eso, disuelve la OTAN y entonces habría un conflicto mayor. Así que yo creo que es un tuit para tratar de aplacar la crítica más que política pública que vaya a seguir el presidente. Sí, es así como, yo también lo interpreto así, es decir, el presidente a veces dice cosas de una manera que no es muy diplomática, no es la forma de... ¿A veces? En muchas ocasiones. Okay. Y también en temas en la política exterior, ¿no? Lo vimos esto con Corea del Norte, por ejemplo, como estaba usando palabras y frases para llamar la atención del presidente o el líder de Corea del Norte, y al final vimos que después hubo un momento donde hubo diálogo y se sigue continuando a tratar de ese diálogo. Así que yo no interpreto demasiado, trato de leer demasiado en cada tuit del presidente, particularmente en lo que él dijo de Turquía. Y Erdogan probablemente vendrá a visitar la Casa Blanca en noviembre. ¿Qué podríamos esperar de una reunión bilateral entre el líder de Turquía y Trump? Bueno, eso va a depender del resultado de la campaña de bombardeo que tiene Turquía ahora en Siria. Cuántos kurdos matan, cuál va a ser el resultado de eso, qué va a hacer si provoca un contraataque del Estado Islámico o no. Y dependiendo de eso, pues vamos a ver una dinámica distinta entre los dos presidentes. Yo creo que en realidad a veces uno se tiene que preguntar por qué Trump se sale de su camino para ayudar a estos autócratas. Erdogan empezó como primer ministro, llegó a una presidencia simbólica que la convirtió en todopoderosa. Trump obviamente está amenazando la separación de poderes en este país y es bien preocupante que se esté aliando con elementos como ese y que no esté respetando las instituciones. Él sí tiene el poder de hacer lo que hizo en Siria, como dice Israel, la Constitución le da ese poder. La cuestión es en la manera. Aún en asuntos donde los demócratas han estado de acuerdo con Trump, como con China, pues mira, vimos como si Estados Unidos sigue los procesos de la Organización Mundial del Comercio, recibieron una decisión favorable en contra de la Unión Europea que le permite a Trump hacer los aranceles que él quería. Si hubieran hecho algo parecido con China, probablemente los tribunales hubieran fallado a favor de Estados Unidos, como lo han hecho en el pasado. Y si no, pues por lo menos un árbitro internacional. Pero estas guerras continuas con aliados o con enemigos como China de unas maneras tan, pues, sin estrategia, vamos, ¿verdad? El mismo Israel dice, pues, ¿dónde está el plan? No hemos visto un plan. O sea que eso es lo preocupante. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero las formas a veces son
aún hasta más importante que la sustancia. Férico, ¿y esto podría tener algún tipo de repercusión, la decisión de Trump, por ejemplo, que veamos un aumento en la presencia de ISIS nuevamente? Según el senador republicano Lindsey Graham, los servicios de inteligencia y otros analistas, el Estado Islámico no se ha muerto. Y uno puede decir, bueno, pues Estados Unidos tiene que estar allí hasta que se muera el Estado Islámico. De nuevo, para mí lo que se trata de la decisión de esta semana es qué mensaje le envía a aliados potenciales y aliados actuales que Estados Unidos esté abandonando a los kurdos. Esas son las repercusiones de seguridad nacional que nos tienen que preocupar más. Israel, un último comentario. No, de acuerdo. Yo creo que el presidente, cuando estaba haciendo campaña para hacer a la presidencia, habló acerca de proteger intereses americanos. Así que creo que vamos a esperar, ¿no? Esperemos que esta reunión con Erdogan sea eso, ¿no? Que el presidente sea claro, que él espera también de Turquía y del gobierno de Turquía algo en cambio, ¿no? Del apoyo que estamos, esa reunión que tenemos. Así que esperemos, probablemente tenemos que evaluar, ¿no? Y constantemente tenemos que evaluar, al igual que yo y otros, también el pueblo americano, que obviamente tiene un ojo hacia el 2020. Vamos a cambiar de tema porque esta semana se llegó al 1 millón de inmigrantes detenidos, la cifra más alta de detenciones en los últimos 12 años y de hecho es un aumento mayor del 88% que el año fiscal del 2018 y es un volumen tan alto de aprehensiones que este nivel de detenciones no se veía desde el 2007. Israel, empezamos por este lado, por el lado conservador. ¿Qué pensamos al respecto? Y el hecho de que este número haya aumentado en más de un 88% comparado con el año anterior, ¿significa que las políticas de Trump están funcionando? Mira, primero es tan triste, ¿no? Leer estos números, pero más allá de los números también aprender y leer sobre las familias, los niños que están cruzando la frontera y que se están exponiendo a violencia, a tanto riesgo, ¿no? Creo que parte de lo que estamos viendo con estos números es de que sí, el presidente está tomando una postura mucho más firme en el tema migratorio y creo que para muchos inmigrantes o mucha gente de Centroamérica más bien están pensando, mira, si no nos vamos ahora, no vamos a poder entrar a este país, ¿no? Entonces eso posiblemente sea un factor y también no olvidemos, ¿no? La violencia, el crimen, falta de trabajo y oportunidad también está causando, ¿no?, que tanta gente venga a este país. Para mí, yo sigo pensando que la forma de resolver el tema, o por lo menos empezar a resolver el tema, es ampliando las avenidas para que la gente pueda venir a este país legalmente. 100% de acuerdo con Israel en ese último punto. Lo único que va a resolver este tema es una reforma migratoria integral que no solamente atienda la situación de los indocumentados aquí, de los Dreamers y de los demás trabajadores, pero también que reconozca que Estados Unidos necesita trabajo, que en un momento donde hay un desempleo de 3.5% es bien difícil conseguir personas que quieran crecer fruta, sembrar, cuidar niños y hacer todos los trabajos de construcción y otros de tecnología avanzada que traen los inmigrantes a este país, empresarismo. Y eso no se puede hacer con una política de crueldad que no es inteligente, que no está desincentivando la migración de Centroamérica, precisamente en parte porque Estados Unidos les retiró la ayuda a Centroamérica que empezó bajo el vicepresidente Biden y Obama. Y las políticas de Estados Unidos, por una era bastante considerable, afectó los patrones económicos de esos países. Si no se reconoce eso, no se puede resolver el problema y deteniéndolos todos y hacinándolos y separando a las familias, no ha desincentivado la inmigración, no ha resuelto el problema. Oye, yo critiqué las deportaciones de Obama, pero por lo menos los regresaban a sus países, no los dejaban en la cárcel por tiempo indefinido. Y la política de cero tolerancia de Trump está causando a Estados Unidos mayores costos, más facilidades. ¿Y quién se está beneficiando? Los contratistas privados de estas prisiones y centros de detención privadas. Esa es la razón verdadera. O demostrar imágenes de crueldad ante los medios que, de nuevo, no han prevenido que estos inmigrantes sigan llegando a este país. Así que yo no sé quién está tratando de complacer, salvo la base conservadora de su partido. Muchas personas demócratas, sobre todo, critican las acciones del presidente Trump, que sí son entendibles, pero por otro lado están aquellas personas que dicen, bueno, y se culpa a Trump por estas detenciones, pero ¿por qué no ponemos el foco o la lupa encima de los presidentes del Triángulo Norte y la falta de medidas o la falta de acción que tienen, la corrupción en esos países y que no están haciendo nada para impedir la violencia, para ayudar a generar empleos en esos países y que se queden los migrantes ahí, pues porque están generando más oportunidades? ¿Qué opinan al respecto? No, totalmente. Yo he estado escribiendo acerca del tema, de hecho, y qué bueno que más y más gente está reconociendo, ¿no?, que para resolver el tema requiere, ¿no?, acción de este gobierno de Estados Unidos,
pero también de países de Centroamérica. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, no creo que es uno u otro. Pero no, sí, efectivamente, creo que estamos viendo, ¿no? que hay más deseo de tratar de asegurar que la gente joven en particular se quede en países de Centroamérica para crear esas oportunidades y también para que ellos sean los líderes, ¿no? El Salvador tiene un presidente que es muy joven, por ejemplo, eso te da esperanza, ¿no? De las cosas que van a cambiar, pero creo que para resolver el tema tenemos que tener la plática de lo que pasa aquí y también lo que está pasando allá. Federico, una opinión. Sí, no, definitivamente los países también tienen que poner de su parte. Tiene que haber un acuerdo con Estados Unidos que atienda la cuestión de seguridad, que atienda lo económico y también el tema de la corrupción en estos países. Y yo creo que si no se resuelve de una manera integral, no se va a poder solucionar el tema y Estados Unidos también tiene que jugar un papel importante ahí. Y es lamentable porque siempre son los más vulnerables, los más afectados, a los que se les cierran las puertas en otros países. O sea, lo estamos viendo con los centroamericanos, salvadoreños, mexicanos, intentando entrar a Estados Unidos y están esperando en carpas en las afueras de México para poder ingresar a este país. ¿Qué podría ser diferente la administración para por lo menos ayudar a aliviar esta problemática, en especial cuando vemos la falta de recursos y la falta pues, de ayuda que estas personas tienen en sus países? Parte del problema es legal. Parte del problema es que aunque los tratados que ha firmado Estados Unidos le dan el derecho a una persona que busca asilo a presentarse a un punto de entrada y básicamente entregarse, Trump lo que está haciendo es o moviendo los puntos de entrada más adentro para forzar a la gente a cruzar ilegalmente y entonces atraparlos, o llegando a acuerdos con México, con Honduras y El Salvador, creo, para que las personas esperen el asilo allí. El problema es que pues, tú no vas a querer esperar asilo en un país donde te sientes bajo amenaza de tu vida y de tu seguridad y de tu familia. Y eso quizás violaría los tratados que Estados Unidos ha firmado. Y más allá de eso, pues como tú dices, eso causa que se hagan estos campamentos con faltas de recursos, probablemente violaciones a los derechos de las personas que están allí. Y eso es insostenible. Y hasta que los países de la región no traigan una solución integral entre ellos, incluyendo Estados Unidos, pues no se va a resolver el problema de fondo. Bueno, vamos a dejarlo ahí hasta que los países de la región no traigan un acuerdo o una hoja de ruta, pues esta problemática no va a tener una solución. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Y continuamos con esta edición de Cuestión de Poder. Llegamos a nuestro último segmento, la sección cultural. Nos acompaña Alexandra Colonna Mil para contarnos qué tiene de recomendaciones el día de hoy. Gracias, Emiliana. Mira, hoy Guillermo del Toro, ese gran cineasta mexicano, está de cumpleaños, así que para celebrarlo, una película de él que no hemos recomendado aún. Perfecto. Se llama La Cumbre Escarlata, en inglés The Crimson Peak, y estrenó en 2015 y es una película que tiene un poco de todo, romance, suspenso y sobre todo misterio. Está en Amazon Prime Video y en YouTube. Perfecto, mil gracias por la recomendación. A ti. Vamos a pasar ahora a las opiniones en las plataformas digitales. Veamos aquí unos tweets sobre la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de retirar las tropas de Siria. A muchos no les gustó que Trump se fuera del norte de Siria, lo llaman traidor. Eso sí, nadie le dice a los cascos azules de la ONU que vayan. Tampoco envían a sus hijos a la guerra y tampoco ponen un peso para mantener tropas allá. Así, la vida es un jamón. Después de haber dado la batalla más dura contra el Daesh, Trump abandona a los kurdos a su suerte. El norte de Siria queda en manos de Turquía. ¡Cuánta crueldad! Y mientras unos dicen que usted en casa criticar le queda fácil si ni siquiera ha enviado a sus hijos a la guerra y también si ni siquiera le ha pedido a los cascos azules que se sumen a ayudar a los kurdos, otros dicen que la decisión de Donald Trump simplemente aleja un poco más a nuestros aliados. Ahí tiene las opiniones divididas por medio de redes sociales. Alexandra, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Emiliana. Bueno, y a ustedes, muchísimas gracias también por su tiempo. Espero que ustedes hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora ejecutiva, Fernanda Espinaza, nuestro director técnico, Mario González, Henry Guevara y Marco Granda, y nuestro editor, Anderson Simanca. Que tengan muy buenas noches y hasta una próxima ocasión.